Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy la doctora Verónica Guzmán, soy experta en el área de psicología de la salud y el día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que es el estrés y el manejo a través de una técnica terapéutica muy contemporánea llamada mindfulness. Antes de comenzar la parte de intervención, es importante definir qué es el estrés. Y fíjense que el estrés es un concepto más contemporáneo que otros términos usados dentro de lo que es la psicología. Entonces, el estrés, de acuerdo al DSM-5, implica la aparición de síntomas característicos que sigue a la exposición de un acontecimiento estresante y extremadamente traumático, donde el individuo se envuelve en hechos que representan peligro real para su vida o amenaza a su integridad física. También ha sido definido desde diferentes autores o modelos teóricos. De acuerdo a McQueen, el estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la integridad de un individuo que resulta en una respuesta fisiológica o conductual. De acuerdo a esta definición, es importante entender que no siempre la amenaza va a ser real, puede ser subjetiva o puede ser supuesta en el entendido de que la persona tiene una percepción respecto a que algo no está siendo controlable para él o para ella. Y de acuerdo a Cannon, el estrés es una respuesta ante una amenaza que atenta contra el equilibrio interno o la homeostasis. Para Gold, el estrés es un estado de falta de armonía o una amenaza a la homeostasis y tiene que ver con la respuesta adaptativa de la persona ante un evento. Esta respuesta puede ser específica o puede ser generalizada y tiende a romper la armonía del organismo a nivel fisiológico, comportamental, cognitivo y emocional. Entonces, el estrés tiene que ver antes que nada con un estresor. ¿Qué es un estresor? Es cualquier cosa que nos aleja de nuestro balance, que la persona evalúa que no puede ser afrontado de manera eficiente con los recursos que tiene. Ante un estresor va a haber una respuesta ante el estrés y esto implica que se haga un desequilibrio a nivel fisiológico y emocional por la necesidad de que el organismo tienda a recuperar el equilibrio. Va a haber toda esta serie de respuesta fisiológica que vamos a revisar con mayor profundidad en diapositivas posteriores. Entonces, la respuesta emocional del estrés va a estar caracterizada por ansiedad, irritación, ira, cólera o preocupación. Esto dependerá de cada individuo. A nivel fisiológico, el estrés desencadena diferentes reacciones, comenzando por las más estudiadas, que tiene que ver con una respuesta del cortisol, que es una hormona que se ha relacionado bastante con el estrés, además de una descarga de norepinefrina y adrenalina, que son hormonas que disminuyen la actividad del sistema inmune. También el estrés a nivel fisiológico eleva la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria e interrumpe la digestión. Es contraproducente con lo que es el ciclo sueño-vigilia. Puede ser que nos cueste trabajo dormir o que nos cueste trabajo mantenernos
despiertos porque puede haber exceso de somnolencia o cansancio. También el estrés tiene que ver con la activación de una parte importante que sería la actividad adrenal, produciendo un desgaste y una fatiga en esta actividad. Entonces, la respuesta fisiológica va a estar mediada a nivel del sistema nervioso central y también a través de las hormonas y otros aspectos relacionados con las glándulas suprarrenales. A nivel del sistema nervioso central, está muy vinculado con la actividad del hipotálamo, que es una estructura del sistema límbico encargado de muchas funciones, dentro de ellas, la memoria. Este hipotálamo va a estar vinculado con la hipófisis, que es una área relacionada con la secreción de hormona adenocorticotrópica, que es la precursora del cortisol, y esta a su vez va a estar relacionada con las glándulas suprarrenales, están vinculadas con la producción de adrenalina. A nivel del sistema nervioso central también se encuentra el tallo cerebral, que está vinculado con la producción de noradrenalina. Todo este conjunto de estructuras y de sustancias están implicadas en la respuesta fisiológica, creando un estado de hipervigilancia, aumento de frecuencia cardíaca, respiración y vasoconstricción. Dentro de lo que es un modelo que es dual o dualista, en el sentido de que entiende al estrés como un concepto positivo y negativo, dentro de este paradigma, el estrés positivo es llamado eustrés, que es esa activación normativa para llevar a cabo diferentes funciones en el día a día. Y el estrés negativo es llamado distrés, que es el exceso de activación en la que la persona no puede incidir y en consecuencia crea pues todo un descontrol a nivel fisiológico y a nivel emocional. Como ustedes pueden apreciar en la imagen, el cortisol, que es la hormona relacionada con el estrés de manera principal, actúa sobre una estructura llamada timo, que está vinculada con la actividad del sistema inmune, y también actúa en las glándulas suprarrenales, creando todo un ciclo de descompensación a nivel hormonal y de neurotransmisores. El sistema nervioso autónomo está implicado en esta respuesta a nivel fisiológico dentro de sus dos ramas principales, que sería el sistema parasimpático, que es el sistema encargado de la desactivación adrenal o instintiva de la presencia del estrés. Y en la otra rama que está el sistema simpático, que es el activador de todas estas respuestas a nivel fisiológico. Dentro del proceso de estrés hay una actividad de ambos sistemas, uno tratando de activar y creando una respuesta de alarma a nivel fisiológico para una respuesta de huida o escape, que sería instintiva. A partir de la evolución filogenética de la especie, se crea como un precedente en una memoria que se traduce posteriormente en instintos que ayuda a la supervivencia. Al momento que detecta esta activación, el sistema parasimpático comienza a crear frenos, por así decirlo, de todas estas respuestas a nivel fisiológico. La actividad del sistema parasimpático ha sido estudiada de manera más actual y ha habido diferentes aportaciones, dentro de ellas cómo es que las personas pueden generar ese freno o ese paro de la actividad simpática, y están relacionándose con diferentes variables como pudiera ser la edad, la capacidad de afrontamiento, la capacidad resiliente, el manejo de los pensamientos, el manejo de la respiración.
del cual vamos a hablar de manera profunda al tocar el tema de mindfulness. Entonces, el estrés crea una intercomunicación entre diferentes sistemas del organismo, dentro de ellos el sistema nervioso central y lo que es la parte hormonal a través de algo llamado eje hipotálamo pituitaria adrenal, en siglas llamado HPA. Este eje es un nivel de intercomunicación, si lo ponemos como en una analogía, es como una lengua franca que nos va a ayudar a entender el lenguaje del sistema nervioso central y a nivel de glándulas, a través de esta interconexión que ya mencionamos, que está relacionada con la hipófisis y con las glándulas suprarrenales. Entonces, hay hormonas y hay sustancias que pueden entrar a nivel del sistema nervioso central. Dentro de los estudios más actuales o contemporáneos, se ha visto que algunos de los componentes del sistema inmune, como lo que es las citoquinas, sobre todo las proinflamatorias, en específico la IL-6, es una interleucina que rebasa la barrera hematoencefálica, entrando de manera directa a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Que esta interleucina proinflamatoria IL-6 ha estado vinculada con diferentes cuadros clínicos, como pudiera ser la depresión y el proceso de neuroinflamación. Estos estudios son más recientes y requieren todavía diferentes formas de comprobar la influencia de esta sustancia en particular, de la interleucina, a nivel del sistema nervioso central. En el momento que hay esta retroalimentación continua entre los diferentes sistemas, como el sistema inmune, el sistema nervioso central y las glándulas suprarrenales, crean estados de alerta, crean todo este aspecto que sostiene el impacto fisiológico de un estresor ambiental o de un estresor cognitivo. El cortisol, pues ya ha sido estudiado de manera más profunda que otras sustancias o que otras hormonas en el impacto aversivo que tiene en el organismo. Está vinculado pues con la aparición de diferentes cuadros clínicos en enfermedades crónico-degenerativas y cómo esta sustancia u hormona va en detrimento de la salud de la persona. Entonces, a través de los diferentes estudios se han creado modelos explicativos de la influencia del estrés en el organismo. Dentro de ellos está el de CELI, que es un modelo muy tradicional respecto a la explicación del estrés. Se centra, por ejemplo, en que es una respuesta inespecífica del cuerpo e independientemente del tipo del estímulo que produzca el estrés, crea pues todo un cuadro que se puede ver en este modelo, en este esquema representativo de cómo CELI explica que hay una reacción de alarma al principio, cuando está el estresor, posteriormente hay una resistencia del organismo y donde este organismo trata de reducir los síntomas y de incrementar las funciones de reconstrucción. Posteriormente, si el estresor persiste, va a crear una etapa de agotamiento. Con todo esta actividad, obviamente va a haber diferentes manifestaciones a nivel orgánico interno que no se pueden percibir a simple vista, pero que a través de las diferentes mediciones con interfaces se puede ver cómo es que el estado de alarma puede tener muchas veces taquicardia,
pérdida del tono muscular, disminución de la presión sanguínea y disminución de la temperatura. Todo esto en defensa de un evento que parece que atenta contra nuestro organismo. En la teoría ambientalista menciona que los estímulos externos son los causantes de toda esta descompensación interna y son los que producen el estrés. Dentro de esta teoría han estado los modelos explicativos desde la psicopatología para sostener que el estrés es algo que se localiza fuera de la persona y que está dentro de un ambiente y es muy confuso de evaluar al momento de que el psicólogo o la psicóloga trata de entender cuál es el impacto y hacia dónde va a ir este impacto en el organismo, en las emociones y en la conducta de la persona. Recientemente se ha creado un paradigma que ha estado como en boga, que es la teoría de la alostasis. Este modelo pone un constructo llamado alostasis, que es una ampliación del concepto de homeostasis. En este sentido, la alostasis se centra más en el proceso de adaptación de los sistemas a nivel fisiológico y de los desafíos psicosociales y ambientales que están sucediendo alrededor de la persona. En este sentido, pone énfasis en la adaptación y en la disminución de las respuestas fisiológicas que son medidas a través del cortisol, la adrenalina, noradrenalina, niveles de hemoglobina glicosilada, colesterol y triglicéridos. Este es el modelo explicativo que ustedes pueden apreciar dentro de lo que es el modelo de la alostasis, creando entonces una explicación de los diferentes factores ambientales que van a crear el estrés y que van a desencadenar la respuesta a nivel fisiológico, como pudieran ser en este sentido, pues todos los aspectos que ya revisamos con anterioridad, pero dentro de este modelo crea una explicación de que hay una vulnerabilidad o diferencias de una persona a otra para afrontar el estrés a través, por ejemplo, de una carga genética, del desarrollo, de la experiencia, del género o de las condiciones en las cuales se encuentre inmerso en el ambiente. Por ejemplo, no es lo mismo estar inmerso en un ambiente de pobreza, de marginación o de aislamiento social cuando tiene un trauma relacionado con abuso, con la muerte o el divorcio, y todo esto crea un problema a nivel de inflamación, un concepto novedoso que va a tener que ver con la explicación de diferentes cuadros clínicos, pero también diferentes cuadros en términos de psicopatología. Entonces, el organismo genera esta alostasis o este proceso de activación para generar la adaptación y regresar a la homeostasis de este organismo. ¿Cómo podríamos enfrentar el estrés? Hay diferentes formas tradicionales, cotidianas, innatas, es decir, no aprendidas que los seres humanos tenemos. Por ejemplo, uno de los aspectos más importantes sería descargar la frustración, porque fíjense que el estrés implica una activación para lo que es la respuesta simpática y nos genere una activación para lo que es la huida y el escape. Entonces, si nosotros tenemos esa hiperactivación a nivel fisiológico y también a nivel emocional o cognitivo por las rumiaciones o los pensamientos catastróficos, entonces debemos de generar una descarga de toda esa actividad y esa descarga nos la puede proporcionar pues un deporte, un hobby, un hábito que es importante que generemos
como un factor de descarga, sobre todo el ejercicio que en diferentes culturas europeas o anglosajonas se ha implementado como parte prioritaria para mantener el estado de salud de las personas. También es muy importante y fundamental el apoyo social y cómo es que las personas cercanas, sobre todo los amigos y la familia, tienen un papel prioritario para la disminución del estrés, comparado con personas que no tienen una red de apoyo social amplia. También el nivel de predicción del estrés es fundamental para reducirlo. A través de los modelos no humanos, como los modelos de ratas, se han explicado cómo es que la predicción de la presencia de un estresor puede ayudar a contrarrestar el efecto. Con este experimento que ustedes pueden leer en la diapositiva, se genera cómo es que a intervalos no predecibles se genera una descarga eléctrica en las ratas y puede esto crear mayor estrés que la propia descarga por la incertidumbre o la falta de información de cuándo se va a presentar este estímulo aversivo. Entonces, es lo mismo con el ser humano. Necesitamos predecir el estrés y generar una forma de amortiguar su efecto a través de usar los recursos emocionales y adaptativos. También es muy importante cómo la percepción del estresor impacta sobre el efecto de algún aspecto. Por ejemplo, en el modelo de ratas podríamos ver este experimento que al momento de que se percibe una sobrecarga de actividad o en este cargo de descargas eléctricas de 10 a 50 en un lapso no muy amplio, esto genera una percepción de que las cosas se empeoran. Si esta percepción se mantiene, puede generar algo llamado desesperanza, es decir, en la que la persona entra en un estado de que ya no hay alternativas o soluciones para los problemas que yo estoy viviendo. Este modelo puede crear una explicación bastante clara entre la relación que existe de un estrés crónico con la presencia de síntomas depresivos. Están en retroalimentación continua y podrían ser correlatos, no siempre, pero podrían estar muy relacionados el estrés y la depresión. ¿Cómo podríamos trabajar a nivel terapéutico? A través de todo este aporte que tiene la psicología desde diferentes décadas. Una de ellas es el mindfulness. El mindfulness, traducido al inglés del término Pali, que significa sati, implica conciencia y atención en lo que nos está sucediendo. El mindfulness presta atención de manera consciente a la experiencia del momento, creando interés, curiosidad y aceptación de cualquier respuesta fisiológica o pensamiento. El mindfulness puede utilizarse para referirse a tres situaciones principalmente, como un constructo que tiene diversas definiciones, como una práctica que permite a los profesionales y pacientes admitir cada uno de sus pensamientos, sus emociones, sin juzgarlos, dejarlos que lleguen a la mente, pero sin tratar de eliminarlos, dejar que fluyan. También es entendido como un proceso psicológico en el cual se focaliza nuestra atención en lo que estamos haciendo y sintiendo en ese momento y no en el pasado o en el futuro. Entonces, el mindfulness crea un precedente para estar en el momento actual, para centrarnos en ese momento sin que la mente oscile hacia el pasado, hacia los recuerdos o a las predicciones en el futuro. Desde un término gestaltista podría decir que el mindfulness es centrarse en el aquí y en el ahora. El mindfulness tiene una base filosófica, está sentado en lo que es
las bases filosóficas de la yoga, que la yoga es entendida como la suspensión, restricción o canalización de las ondulaciones de la mente o movimientos de la conciencia. Algunos de los principios del yoga implica que la mente y la energía son términos gemelos, es decir, en Pali tendría que ver con Hatha, Yoga Pradipika, y Sita y Prana. Prana es la energía de vida que se encuentra en todas las partes y Sita es la mente que va hacia el prana. Si ambas están en retroalimentación, de acuerdo al yoga, puede encontrar cierto control de la energía vital a través de la respiración. Entonces el mindfulness está centrado en un aspecto de respiración que dentro del término de yoga implica el pranayama. Las bases filosóficas del yoga son amplias. El yoga viene de una cultura ancestral, de una cultura que trata de explicar la relación de la mente y el cuerpo. Entonces, las bases filosóficas están vinculadas con lo que llama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Son 8 pasos que las personas que practican yoga deben conocer. No nos vamos a detener en cada una de ellas porque las bases filosóficas, insisto, son muy amplias. Nos vamos a centrar en algunas de ellas para entender el mindfulness. Por ejemplo, en el pranayama, que implicaría la respiración y la conciencia, y el pratyahara, que implicaría pues armonizar y fortalecer toda la parte del cuerpo físico y la capacidad respiratoria dentro de un proceso, en este caso, del yoga de asanas o posturas corporales. Entonces, encuentra una conexión entre la mente, el cuerpo, fundamentalmente con la respiración, creando un estado de conciencia. En la parte del yoga, el dharana tiene que ver con la plena concentración y en consecuencia comienza la conciencia. El pranayama genera control en la respiración, y dirige los sentidos al interior. Y el pratyahara implica el estado de aislamiento, el estado de silencio que pudiera tener la persona para encontrar una base en la respiración. En consecuencia, la meditación, que es dhyana, y samadhi, que es la conciencia del yo, desaparecen, creando un estado de conciencia diferente y una retroalimentación continua de la mente y el cuerpo. La base fundamental del mindfulness tiene que ver con la respiración, con el sistema cardiovascular, porque están íntimamente relacionados el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, generando una respuesta a nivel del sistema autónomo y regulando las emociones. La respiración tiene patrones de amplitud de acuerdo a ciertos estados emocionales. Ustedes pueden apreciar en la diapositiva cómo es que diferentes estados emocionales pueden apreciarse de manera gráfica, creando diferentes circuitos o ciclos de respiración, unos con mayor amplitud, otros con menor amplitud, y en consecuencia pues hay una repercusión a nivel fisiológico si no se genera un buen estado de emocional y de respiración. La respiración es la base fundamental de cualquier actividad y es la base o el principio de la vida, generando, por ejemplo, este ciclo que ustedes pueden apreciar de inhalación, exhalación, retención. Y en este sentido podemos controlar la mente de acuerdo al mindfulness. La relación entonces mente y cuerpo
es inminente, es algo que ya está documentado y que actualmente, con toda la investigación científica, ha roto con este paradigma ancestral que es el modelo filosófico de dualismo mente-cuerpo propuesto por Descartes en 1600. No podemos negar ya la relación que hay entre la mente y el cuerpo y su retroalimentación a través de los diferentes sistemas, como el sistema nervioso central, el sistema inmunitario, a través de mediadores bioquímicos o de sustancias. Entonces, si yo no controlo mi pensamiento, no genero un cambio a nivel corporal. Y la base del control de cualquier pensamiento es la respiración, el patrón de respiración de la persona. En esta asana que ustedes pueden apreciar en la diapositiva, no se puede crear un equilibrio corporal o un estado de suspensión si no se controla el pensamiento. Coloquialmente o de manera cotidiana podemos entender con esta frase de si piensas que vas a caer, caerás. Y esto se puede notar en aquellos que practican la yoga de manera cotidiana. Las posturas más complejas son las suspensiones o las inversiones. Y las inversiones no se llega hasta ese grado si no hay un control de la respiración y un patrón de control en el pensamiento. Cualquier pensamiento que llegue por milisegundos puede generar la caída de la persona que practica yoga. Entonces, hay una retroalimentación contundente entre respiración, pensamiento, emoción y cuerpo. Cuando nosotros trabajamos con el mindfulness, generamos una respiración diafragmática, una respiración que también puede ser llamada desde el Pali Kumbhaka. Una respiración en donde nosotros administramos toda esa oxígeno para generar diferentes posturas y generar diferentes niveles de conciencia. Uno de estos, que es la respiración diafragmática, es inhalar lento y profundo por la nariz, que sería inspiración, y pasar el aire a través de los pulmones, llenando de aire el abdomen, por eso se llama respiración diafragmática. Posteriormente, retener ese aire en el diafragma o en el abdomen un poco más para crear un estado de exhalación lento y profundo donde se suelte el cuerpo y en consecuencia desinflamos ese abdomen. Este ciclo de respiración pueden practicarlo, parece simple, no lo es, también es base, por ejemplo, del canto y de otras prácticas que generan una disciplina entre la respiración, los pensamientos, la emoción y el cuerpo. Cuando generamos estos patrones de respiración más amigables, generamos un flujo sanguíneo cerebral diferente, creando también actividad del sistema nervioso central, específicamente en el sistema límbico, como en estas áreas que pueden apreciar del hipocampo, del hipotálamo, de la amígdala, que están relacionadas con las emociones. Así, de esta manera, va a generarse un estado más armónico de actividad en el eje hipotálamo pituitaria adrenal o HPA. Entonces, ustedes verán que la capacidad del organismo de mantener la salud, así como de las funciones del sistema inmune, algo fundamental, sobre todo en estos tiempos, van a ser más óptimas si se genera una disciplina y una conciencia respecto al patrón de respiración. Mindfulness no podría ser sin el silencio. El silencio es el sonido del cuerpo y la mente, dice el yoga. El silencio tiene que ver con una suspensión de la respiración en el kumbhaka, el vacío y llegar a la calma.
En asana, el silencio se produce a través de la alineación del drishti o del enfoque, de la alineación de la postura y la contracción muscular para una respiración completa. Mindfulness, en consecuencia, implica estar centrado en la respiración, en el aquí y en el ahora. ¿Qué podríamos concluir de este aspecto? Podemos entender que el estrés genera un desequilibrio fisiológico, emocional, cognitivo y social, que también el estrés mal atendido o crónico condiciona la salud integral de las personas y que es importante atenderlo. El mindfulness es una práctica que proviene de la tradición budista y puede ser una forma de aliviar el estrés porque es una forma meditativa. Existe también esta claridad de que la atención en el aquí y en el ahora, en nuestra realidad, en el presente, genera una forma de aceptación de las emociones sin juzgarlas, sin reprimirlas y solamente sentirlas y dejar que fluyan. Ustedes pueden sentarse en su escritorio o en su trabajo y generar un patrón de respiración que les favorezca su estado de salud. En este momento vamos a generar una práctica muy breve de mindfulness. Por eso te pido que te sientes, que estés en silencio, que tomes conciencia de tu respiración mientras inhalas y exhalas lentamente. En este nivel, tú puedes percibir cualquier sensación. Permite que llegue a ti. No la juzgues mientras inhalas y exhalas lentamente. Permite estar en silencio y generar este estado de relajación mientras inhalas y exhalas lentamente. Toma conciencia de la respiración. Tú tienes el control de la respiración y el control de tus emociones y pensamientos mientras inhalas y exhalas lentamente. Piensa en todo aquello que está en tu organismo y cómo se interconecta. Siéntelo. Deja las preocupaciones y deja todo aquello que tengas que hacer mientras inhalas y exhalas lentamente. Con esta conciencia que has ganado, vuelve a ti. Inhala y exhala y comienza a abrir lentamente los ojos. Mueve tu cuerpo mientras inhalas y exhalas lentamente. Cuando nosotros creamos este ejercicio de mindfulness, nos vamos haciendo muchísimo más aptos para generar patrones de respiración armónicos, de calma o de tranquilidad. Cualquier situación que te agobie, cualquier situación problemática tiene una solución. Búscala y busca en esta práctica meditativa la forma de atender un problema que nos atañe a todos, que es el estrés. Todos hemos sentido estrés y todos en algún momento hemos tenido dificultad para manejar el estrés. Pero si nosotros disciplinamos la respiración, interconectamos la mente con el cuerpo a través de este patrón de respiración, podemos generar un cambio en nuestras emociones. Muchas gracias por su atención. Les dejo aquí mis datos, mi correo electrónico y una sugerencia de lecturas para ampliar este conocimiento y los invito a leer más sobre el tema de mindfulness.